Gracias, Fernando. Y ante todo, gracias a Alberto y a Fernando. Gracias también a Bernard Goltz, que me han invitado a ocupar esta función de moderador en esta mesa redonda, que tiene visos de ser muy interesante. Y quería decir también unas palabras acerca de la ausencia de dos grandes maestros de la paidopsiquiatría, dos grandes maestros que son Juan Manzano y Jacques Ockman, que hoy no pueden estar aquí por razones diferentes y que representan, no obstante, a clínicos, autores muy importantes en el contexto de la paidopsiquiatría internacional, francófona, y Juan Manzano es muy conocido en España, obviamente, pero saben que trabaja y ha trabajado en Ginebra, Jacques Ockman en Lyon, y han producido mucho, han escrito mucho sobre el autismo. Y querría en particular citar, ahora que me acuerdo, de una labor importante, de una obra importante que fue llevada a cabo por Manzano con otro español que trabajó en Ginebra, Francisco Palacio Espasa. Una gran labor que han realizado en torno al seguimiento de un centenar de casos de niños pequeños autistas. Es un trabajo muy importante que nos ha enseñado mucho y que ya se remonta a unos 20 años. Y Jacques Ockman lo conocemos porque es un gran historiador de la psiquiatría y de la psiquiatría del niño joven, del niño pequeño y más en general del autismo en el niño. Respecto al tema de esta mesa redonda, el autismo infantil es describido en 1943 por Kanner y desde entonces ha interrogado, ha sido un enigma, tal y como lo escribe Nicolas Georgiev en uno de sus libros que publicó hace unos 15 años ya en la editorial Que sais-je y en torno al autismo. El autismo no ha dejado de inquietar a los clínicos y que lo suelen dividir en dos partes. Y se ha hecho una historia del síndrome y, por una parte, las posiciones psicodinámicas, que podríamos decir directamente psicoanalíticas, y, del otro lado, otros clínicos se reclaman de una causalidad lineal que pondría en el origen del autismo una etiología puramente orgánica y, en cualquier caso, endógena y, entre otras, genética. Sin embargo, conocemos hoy una serie de factores de riesgo endógenos que ya han sido identificados y a la vez se ha identificado la importancia del efecto de encuentro, como lo dijo Bernard Goltz en el libro que dedica a su lucha en favor de los niños autistas, con una particularidad en el entorno entendido en su sentido amplio, es decir, el entorno humano, obviamente con sus especificidades racionales y afectivas. Y es lo que nos ha enseñado Jacques Ockman, en particular, a través de sus obras, que ha dedicado un recorrido histórico en torno al autismo, como en su enfoque y en la dimensión clínica, y que demuestra a la vez toda su enorme competencia y su gran experiencia en el ámbito clínico, cuando, por ejemplo, propone ese concepto de proceso autistizante respecto al devenir de la organización del trastorno y que no sería, por lo tanto, ni asumida ex nihilo y, además, el efecto sencillo de un déficit, sino que sería más bien el efecto de una historia interactiva entre el propio niño y sus partners y la gente que está en su contacto más directo. Y esto demuestra también la experiencia enorme de Bowlby, otros investigadores, otros clínicos que han identificado
en un 30% de niños autistas, señalando así la importancia de un entorno que no va a afectar a todos de la misma manera, del mismo modo, sino que más profundamente a aquellos que son portadores de factores de fragilidad. Luego está el problema de la epidemiología, y esta mañana se ha hablado, y se ha hablado suficiente, pero querría decir que ese aumento enorme de la prevalencia del número de casos que son diagnosticados como autismo. Y sobre esto querría decir que los criterios y parámetros de dichos diagnósticos ya no son los mismos cuando transitamos del autismo primario de Kanner. Cuando yo estudiaba paidopsiquiatría, hablábamos de 1,4 para 10.000 en el autismo de Kanner. Hace unos 15 años identificábamos entre 4 y 10 sobre 10.000 y hoy 1 de 43 en algunos estudios epidemiológicos americanos que cumplen los criterios del espectro autístico del DSM. Y luego la urgencia del diagnóstico precoz, que es otro tema, o de un trabajo con la familia para favorecer una relación facilitante para con un niño cuyos padres entienden tan mal cuando no entienden nada. Luego está la parte del devenir de esos niños en la edad adulta, el tratamiento de estos niños que por otros intervinientes que ya no son el pedopsiquiatra y psicólogos de niños. Y sé que aquí en la sala hay muchos psiquiatras de adultos. Me imagino que les interesará muchísimo las cuestiones que vamos a plantear, todas las que van a surgir. En definitiva, todo el trabajo realizado para con las familias en su largo recorrido, a partir de las primeras dudas y a partir de sus sufrimientos, para una vida muy especial al lado de un niño quien en los casos más graves no te reconoce, hasta llegar a la problemática que llamamos en Italia, después de nosotros, ¿qué? Al fin y al cabo, muchas preguntas y hay muchas más. Estoy seguro de que Lhasa o Georgiev sabrán darnos respuestas o al menos alumbrarnos el camino. Voy a dar la palabra en primer lugar a Nicolas Georgiev, que presento muy rápidamente. Nicolas Georgiev es profesor de psiquiatría en Lyon, psiquiatría del niño y del adolescente. Es psiquiatra de formación psicoanalítica, pero también tiene una formación neurocientífica. Es autor de varias publicaciones sobre el autismo en particular y además tiene un puesto muy fuerte en el seno de la cultura peidopsiquiátrica francesa, quien apunta a constituir un debate alrededor del neuropsicoanálisis. Muchas gracias. Voy a ir ahí. Bien, ¿se me oye bien? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y sobre todo muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Gracias a mis colegas franceses, europeos, españoles de la EAPA. Y me satisface, estoy muy contento de estar aquí y tengo el honor de reemplazar a Jacques Ockman, casi a bocajarro. Ha tenido un problema de salud que le impidió venir, pero puedo darles buenas noticias. Está con nosotros, se interesa por nuestros debates y le daré noticias del Congreso cuando vuelva. Mi objetivo es hablar del autismo. El autismo hay 1000 maneras de hablar de ello, pero yo querría hablar de los modelos que se suponían eran modelos dominantes, neurocientífico y cognitivo. Pero voy a hacerlo bajo un ángulo crítico, obviamente, intentando demostrar, en primer lugar, que
De hecho, no hay un modelo dominante neurocognitivo o neurocientífico del autismo, aunque hay una formulación tradicional muy habitual que todos y todas habéis oído, que consiste en decir que es un trastorno de aparición precoz que altera la comunicación y las relaciones sociales. Esa es la primera capa del discurso científico consensual, pero en cuanto nos interesamos con más detalle por el contenido de las investigaciones, la diversidad de los laboratorios, la diversidad del modelo, y es lo que voy a intentar demostrar, vemos que la realidad es mucho más compleja. Tengo después la intención de llevarles a pensar que quizás en la actualidad científica existan modelos dominantes, el de neurocientífico y cognitivo, que dominan en la psiquiatría del adulto y también en psiquiatría debido a su fuerza de difusión y a la envergadura y la amplitud de los territorios afectados, pero en esa complejidad de los modelos del autismo hay suficiente materia para alimentar un diálogo interesante con la psicopatología e incluso de relanzar una psicopatología que se alimente de varios y distintos corrientes de investigación. Los modelos patológicos del autismo hoy en ciencias muy pronto han topado con sus límites y más allá lo que incluso se interrogan en la diversidad de esos modelos es la naturaleza del autismo como trastorno primero de los mecanismos de función social y que todo ello va a tener consecuencias varias en la investigación y en la práctica. Los modelos del autismo percibido como un déficit, y es lo que quiero enseñar en la pantalla, son modelos cuantitativamente dominantes, tanto en biología como en neurociencias o cognitivas. La idea es que el autismo es algo que es menos que la normalidad. Es la normalidad menos algo. Es un modelo clásico, es un modelo de la neurología, de la neuropsicología, de las lesiones y sigue siendo un modelo muy influyente. Trátese de postular un déficit no social, era la hipótesis de Fritz, déficit de función cognitiva, o trátese de postular de un déficit de los procedimientos sociales, intersubjetivos, comunicacionales, relacionales, y son hoy los modelos dominantes y con diferencia. Para Hobson era más bien el afecto, era el problema principal. Luego se ha impuesto el modelo dominante de una deficiencia más bien del orden cognitivo en el sentido del conocimiento o de la comprensión del mundo interno de los demás, sus intenciones, sus creencias, lo saben, no voy a darles una clase magistral, conocen todo esto, déficit de meta-representación, de teoría del espíritu, mind blindness, yo prefiero mind neglect, lo cual desembocaría en todas las particularidades del autismo, del que sabemos que es un mal psicólogo u un psicólogo particular, volveremos sobre este punto, y un físico mucho mejor. El autista tiene más facilidad con las lógicas formales que con las naturales, pero ya se plantea la pregunta cuando miramos estos modelos muy clásicos, el autismo como una suma de déficits y de cognición social. Y ese concepto de cognición social es lo que reagrupa la intersubjetividad en un lenguaje más clásico. Y seguramente hay déficits, pero también hay modos de funcionamiento que son muy originales y que a lo mejor son estrategias de compensación. Y el modelo de déficit ya encuentra sus límites. Es otra forma de tratar lo social más que el hecho de no tratarlo en absoluto. Paso en la neuropsicología, que ha explorado todas las dimensiones de los señales sociales, la voz, el rostro, etcétera. Y terminaré
con los estudios, algunos estudios de bebés que parecen, primero, confirmar que los bebés, son estudios recientes, que los bebés tienen una preferencia por el mundo físico y más por el inanimado que por el vivo, aunque, y aquí las cosas se complican un poco, el interés que presta a los niños a lo vivo, a lo social, a lo humano, parece, no obstante, estar presente ya desde el principio, pero se declina en el desarrollo de 2 a 6 meses. Y Tony Sherman, en Ginebra, el año pasado, hizo una síntesis de esas investigaciones sobre bebés de riesgo y llega a una conclusión sorprendente en esto de la metodología de grupos. No son estudios de individuos, no habría anomalías patentes antes de un año. Este es el modelo de déficit de cognición social que seguramente conocen todos. Y cuando lo observamos de cerca, vemos que los resultados son variados, contradictorios, y nos debemos preguntar si estamos frente a una suma de déficits o una suma de estrategias particulares. Y vemos que se tiende a ver los modos de funcionamiento especial de los autistas como estrategias de compensación de un déficit. ¿Y eso por qué? Porque inicialmente hemos adoptado el modelo neuropsicológico de un déficit primario. Por lo tanto, lo que vemos, deducimos que es una compensación de déficit. Pero la pregunta es, ¿había déficit? Que haya particularidad, no lo negamos. Luego hay un modelo más sofisticado que el de la cognición social y tratamiento pasivo. Este es el modelo de la empatía. No lo voy a desarrollar porque no tengo tiempo, pero seguramente saben todos que la empatía es una teoría que ha venido a resucitar y que se ha despertado tras una larga letargo en la psicología contemporánea y ha sido reactivada por los sistemas de espejo y Lips. Lips, si estuviera con nosotros, estaría encantado de ver que las neurociencias le dan la razón, incluso antes de que se pudiese demostrar. Aún así, podemos pensar que el cerebro es un órgano intersubjetivo que reacciona a los otros cerebros, ante los otros cerebros, que nos permite identificarnos unos a otros y recíprocamente, comprendernos recíprocamente y, más allá, nos permite compartir estados emocionales, mentales, intelectuales. Y cuando este modelo de la empatía ha llegado en el ámbito del autismo y de las neurociencias, hemos pensado, pues fabuloso, tenemos la clave está aquí y seguramente los autistas sean deficientes de la empatía. Pero aquí tampoco la bibliografía no demuestra nada porque los resultados son contradictorios y seguramente todo sea mucho más complicado que eso. Y no debemos olvidar, por otra parte, tampoco que el modelo cognitivo de cogniciones sociales solo aborda una parte de nuestras competencias interaccionales. Para las neurociencias, todo transcurre como si nuestra única misión, nuestra única función sería entender a los demás, pero en la vida real nos ocupamos igualmente en darnos a comprender por los demás, darnos a conocer. Por lo tanto, no somos meros receptores. El modelo de las cogniciones sociales es el de la recepción y, sin embargo, también nosotros somos emisores, emitimos, y eso es una carencia. ¿Por qué emitimos, cómo emitimos y por qué buscamos, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, aquí, cómo intentamos dar a compartir con los demás mis pequeños estados mentales propios? Y el autismo es, ante todo eso, unos niños que, es verdad, no les interesa mucho entender a los demás, en apariencia, pero que además se preocupan poco por darse a conocer, darse a entender por los demás. Por eso pensamos ir un poco más allá. Por lo tanto, primer modelo, cognición social. Modelo 2, la empatía. Y modelo, la intersubjetividad, es el modelo 3. La intersubjetividad, aquí también las neurociencias permiten dialogan con nosotros en torno a la intersubjetividad, ya que el cerebro es un órgano de
compartir, que permite interactuar. Y se puede ver las bases de la intersubjetividad en nivel neurológico y en la psicología del desarrollo. Citaré a Gergely como autor, con ese gusto por la alteridad, que es una especie de curiosidad por los diferentes y por aquel que es no igual, no muy diferente, pero casi igual. Hago referencia a un artículo que se llama A ese obscuro objeto del deseo, que es un artículo muy interesante. Y luego Trebarten y Philippe Rochat, con otros conceptos como el otro virtual y la co-consciencia. Y son conceptos de neurodesarrollo y que pueden dialogar con estas preguntas clínicas que nosotros nos hacemos. Pero el modelo del déficit en materia de cognición social tropieza con límites. Primero, no sabemos si estamos frente a déficits o modos de funcionamiento particulares. Luego queda la cuestión de las hipercompetencias que encontramos en los autistas de alto nivel, que vienen a contradecir el modelo del déficit en general. Trátese de déficit de coherencia central, de cognición social. Luego, por otra parte, tenemos testimonios de autismos de alto nivel que nos ha permitido entender mejor, porque los expertos del autismo no dejan de ser autistas, sobre todo los expertos de psiquiatría, es un poco diferente. Y aquí aludo a una fórmula de Laurent Mottron, que dice hablar de intereses restringidos. ¿Por qué esa visión peyorativa? ¿Por qué no hablar de ciertos intereses muy desarrollados? ¿Por qué ese enfoque siempre negativo? Y así abro un segundo ámbito de investigación en neurociencias que viene a romper de forma determinada con los modelos del déficit. Y este es el modelo de los excesos del funcionamiento, que postula que el autismo es la normalidad más algo, o bien la normalidad menos algo y más otra cosa. Y estos modelos son menos corrientes porque no son conformes al neurobiológico, y lo veremos, es mucho más sociológico y político del autismo que un modelo científico. No obstante, son modelos que existen. Y hay un problema, es que encajan bastante bien con la clínica, siempre y cuando escuchemos e interpretemos la clínica de manera diferente. Veamos algunos excesos. Hay un artículo que no sé si es confidencial, pero en cualquier caso a mí me gustó, firmado por Adam Smith, que es un economista. Y Smith considera que el autista tiene un déficit de empatía cognitiva, pero tiene un exceso de empatía emocional. Y es bastante interesante. Luego, Baron Cohen ha desarrollado muchas teorías y también ha trabajado sobre este suprafuncionamiento. No lo conozco muy bien. Y el modelo más corriente o más célebre, famoso, es el de el funcionamiento perceptivo aumentado, de Laurent Mottron, que está en el ámbito neurocientífico. Desde mi punto de vista, probablemente sea el modelo o uno de los modelos más sólidamente fundamentado en los datos experimentales y, para mí, el más riguroso. Aunque no pretenda explicar el autismo, de hecho no pretende explicar nada, pretende describir y solo describe la percepción. El beneficio de esta reducción metodológica, la ventaja es que se puede hacer un tipo de investigación mucho más eficaz, y la idea de que existe un hipofuncionamiento plurimodales y un hiperfuncionamiento de los tratamientos locales perceptivos, todos conocen esta hipótesis, pues es una hipótesis muy interesante. Y estos modelos de sobrefuncionamiento los acabo con la investigación de Markram, de Lausana, que no ha estudiado exactamente a autistas, sino que ha compartido vida con un autista de alto nivel, pero es un modelizador de inteligencia artificial, de sistemas que simulan
inteligencia y ha construido un modelo artificial que viene a simular el funcionamiento autístico partiendo de 4 desajustes de base: hiperpercepción, hiperatención, hipermemoria e hiperemoción. Ven cómo todos los modelos, de alguna manera, se cruzan un poco. Está la hiperpercepción, la hiperemoción de la que hablábamos antes. Y su hipótesis es que para producir un síndrome autístico, si se aumentan todas estas funciones, se va a crear en cascada una serie de procesos cognitivos que desembocan en un funcionamiento autístico. Y es interesante porque la clínica visible del autismo no tiene mucho que ver con la realidad de los mecanismos subyacentes. Es decir, que tenemos una clínica que, en definitiva, se ve constituida por procesos que intentan regular disfuncionamientos que están casi en el polo opuesto de lo que estamos viendo. Y aquí anticipo un poco mi conclusión. Es un razonamiento psicopatológico muy tradicional. Es decir, no confiar en lo visible, sino emitir hipótesis fundamentándose en lo invisible, teniendo además una visión dinámica. Mi primera conclusión es que existen alternativas al modelo del déficit, cualquiera que sea ese déficit, y sobre todo el social. Hipótesis de sobrefuncionamiento y luego un paso más adelante, que es el tercer modelo, que hoy es un modelo más social y político del autismo, más que un modelo científico, es el modelo del autismo percibido como una diferencia. Es lo que reivindican algunos grupos de pacientes. Es la corriente de la neurodiversidad y es a la vez una visión del autismo que encuentra argumentos en los artículos y obras que acabo de inventar. Hay diálogo en algunos investigadores y la corriente de la neurodiversidad. Y Laurent Moutron en el 2016 se atreve a ir más allá de lo que proponía en el 2004, el autismo, otra inteligencia, va más allá y dice el autismo como modalidad particular del desarrollo y como modalidad particular y especial de la socialización, ya que los autistas tienen una vida social, socializan a su manera. Nosotros vemos déficit en todo ello porque lo vemos a través de nuestro prisma y nuestras propias funciones. Y creo que es un tema de debate interesante para la mesa redonda. Y aquí vemos cómo vuelve una especie de antipsiquiatría con la idea de que se estigmatiza mediante la referencia a la norma y la mirada social, se estigmatiza al paciente. Pero bueno, es un recordatorio que no nos viene mal a ninguno, porque es muy fácil considerar que somos más normales que nuestros pacientes y globalmente ellos tienden a funcionar peor que nosotros o menos bien que nosotros, y es una tentación en la que podemos caer todos y todas. Así que la antipsiquiatría seguramente ha ido demasiado lejos en la definición del trastorno por la respuesta social, pero no quiere decir que... Y para los autistas es lo que reivindican. Los autistas que pueden hablar reivindican que se les ayude a vivir en el mundo y no necesariamente que se les convierta en no autistas. Segunda conclusión y elementos de síntesis es que la referencia, una exclusiva referencia a la dimensión social tampoco es suficiente para definir el autismo. Es decir, que en el fondo, ¿qué es la anomalía social, la que está en el corazón, el núcleo duro del autismo? ¿O no es más bien algo que se construye a partir de un disfuncionamiento primario, particularidad del pensamiento, de la memoria, de la percepción? Son preguntas, ¿eh? No digo que los autistas no tengan particularidades sociales, pero quiero decir que no es lo único que tienen, no solo es eso. Y los autistas de alto nivel, los trabajos de neurociencia, han aportado luz sobre esta dimensión del autismo, que son esas particularidades de la percepción, de la memoria y del pensamiento, y aún más del pensamiento. Y el problema es que el pensamiento probablemente sea lo más importante. Es una palabra que utilizamos de forma recurrente. Nosotros nos bañamos, estamos inmersos en nuestros
pensamientos. Así que si pensamos y acercamos pensamiento y neurociencias, la motricidad, funciones ejecutivas con neurociencias sí, pero pensamiento y neurociencias no sabe, y sin embargo existe. Y estos artículos nos han demostrado que tienen una visión visoespacial dominante y no verbal, los autistas, y no como nosotros. Entonces, ¿cómo llegar a entendernos con esta gente que piensa de manera diferente? Hay un problema de traducción. Y digo que tienen una relación con la verdad y la lógica que no tiene nada que ver con la forma ordinaria y que seguramente tiene que ver con esas particularidades de su pensamiento. Lo cual, todo ello nos lleva a las grandes preguntas. ¿Cómo articular lo social y lo no social en la modelización del autismo? ¿Podemos decir que uno es la causa del otro? No sé, no se puede decir. Pero si miramos el campo de investigaciones, vemos que hay un supremacismo social por una parte, es decir, que todo vendría de la anomalía, de la intersubjetividad, de lo social y de lo relacional, y que de ahí eso desencadena todo lo demás. Yo creo que lo social es nuestra herramienta, partimos de ahí, o social es la observación de los demás, es con lo que vivimos. A la inversa, hay otros modelos cognitivos que postulan que ese supremacismo no social, no, que todo viene de anomalías en la percepción de la memoria, del pensamiento, y que de ahí se deriva todo lo social. Y luego la última hipótesis, obviamente, es que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es un proceso que va a producir lo uno y lo otro, pero un proceso que no vemos y nos impide ver por qué el autismo se compone de especificidades, particularidades en dos dimensiones muy diferentes, que son, para simplificar, el de la fisiología, psicología y el de las consecuencias. Lo que intento demostrar es que si queremos ser rigurosos, no hay un modelo dominante consensual respecto al autismo en neurociencias y ciencias cognitivas. Lo que hay es una diversidad de modelos y de hipótesis en función de lo que se privilegia, en función de la referencia al déficit, en función de que se toma en cuenta como prioridad las anomalías interpersonales, sociales, o la de la percepción, o la de la memoria, o la del lenguaje, y que todo ello dista mucho de llegar a la unanimidad. Sin embargo, hay un discurso que yo calificaría de político, que se nos presenta como muy consensual, que es el discurso que encontramos en los programas, planes organizados por los dispositivos de cuidados. Las ciencias son cacofónicas, nada es tan sencillo. Es un debate, es un punto que yo propongo para el debate. Entre los especialistas del autismo, en las neurociencias y ciencias cognitivas, hay una guerra actualmente entre los que están a favor o en contra de la intervención precoz. Y aquí cierro el paréntesis. Dicho esto y consecuencias, en materia de investigación, yo creo que todo esto nos obliga a cuestionar la manera en la que estudiamos los autistas, porque los protocolos de investigación están impregnados de todos esos prejuicios que tenemos respecto a sus modos de funcionamiento, partiendo de la idea de que funcionan suficientemente igual que nosotros para que los podamos integrar en un marco experimental y interpretar resultados. Pero bueno, no es tan sencillo. Y, por ejemplo, los estudios sobre el late tracking, conocéis ese estudio, se coloca a un autista frente a un rostro y nos damos cuenta de que nosotros, los no autistas, miramos los ojos. Sin embargo, ellos echan una mirada o dos rápidas a los ojos y se centran en la boca. Lo que el late tracking nos demuestra, el eye tracking nos muestra lo que mira el sujeto y no lo que ve. Y es una diferencia importante. Si los modelos de sobrefuncionamiento nos equivocan, le basta con una mirada rápida a los ojos para extraer la información. En ese caso, los deficitarios somos nosotros, que tenemos que mirar constantemente a los otros a los ojos para ver qué piensa el otro. Bueno, es una propuesta también de debate. En cuanto al paradigma experimental, los paradigmas experimentales se fundamentan en la idea de que la representación de una cosa vale para la cosa. Es decir, que la foto de un rostro
es como un rostro. Y lo primero que dice un autista es que una imagen es una imagen y una cosa es una cosa y que ambos no tienen nada que ver. Eso es otro problema. Luego, para la terapéutica y la educación, lo interesante es que vemos que hay una corriente que se está imponiendo, como se está desarrollando, y que consiste ya no en concentrar todos los esfuerzos en torno a lo que el autista no sabe hacer con la intención de reeducarlo, sino que consiste en concentrar los esfuerzos en lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer para luego entrar con él en una dinámica de motivación, de disfrute y de buen funcionamiento. Es un enfoque general de las ciencias de la educación. Si a nosotros, a cada uno de nosotros, se nos enfrenta o se nos confronta todos los días a los ámbitos en los que somos pésimos y a lo que no nos gusta, yo creo que los resultados no van a ser extraordinarios. Es el sentido común. Pero lo interesante es que aquí hay una ruptura en un primer enfoque de la BEA que nos concentrábamos en la producción de comportamientos adecuados para concentrarnos ahora en lo que los autistas saben hacer y para respetar lo que saben hacer. Y es lo que Laurent Mottron defiende en su último libro. Es decir, invita a utilizar las fuerzas y no a insistir en las debilidades. Y es lo que un periodista, Susskind, dice, que ha entrado en el mundo del autismo completamente encerrado en el mundo de un autista, completamente encerrado en su mundo, compartiendo su cultura, que era el mundo de Disney. De alguna manera se ha encontrado con su hijo en esa inmersión. Su hijo era el autista. Y es lo que también encontramos en las Early Start Delivery Model, las intervenciones precoces de Geraldine Dawson, donde se parte de los intereses espontáneos del niño, de sus motivaciones propias, para luego llevarlo a la intersubjetividad e interacción, sin imponerle nada que no tenga ganas de hacer espontáneamente él mismo. Y ahora sí que concluyo preguntándoles, ¿todo esto no augura un regreso a cierta forma de psicopatología? Y yo, que soy un optimista crónico, digo que sí, pero siempre y cuando lo deseemos, lo queramos y lo decidamos, que no tengamos miedo de las ciencias experimentales, pero que cojamos en esas ciencias todo lo que nos interesa y nos viene bien. Primero, porque el modelo del déficit en el autismo ha llegado a sus límites y que se impone hoy un modelo de la anomalía mucho más. Y aquí hago referencia a la anomalía en el sentido de Canguilhem, es decir, anomalía como particularidad, originalidad, diferencia de algunos respecto a lo mayoritario. Y no hay normas en esto, sino que lo que hay son anomalías. Por otra parte, este enfoque neurocientífico le devuelve cierto valor a muchos síntomas autísticos. Por ejemplo, el modelo de Markram y otros. Por otra parte, porque se tiene en cuenta, y cada vez más en el ámbito de las ciencias experimentales, se tienen en cuenta las dimensiones intersubjetivas, familiares y sociales. Y aquí me referiré al hecho de que todos los métodos de intervención, como el Denver o el PACT de Jonathan Green, desarrollan una línea específica de trabajo con las familias y con los padres. Esto se puede criticar, es una constatación. No estoy haciendo apología de nada ni de su contrario, sino que socialmente y antropológicamente es interesante. Y luego porque las prácticas, tal y como las defienden algunos investigadores, se basan en la comprensión de la experiencia subjetiva original del niño o del adolescente o del adulto y se basan en el respeto de algunas de esas características, siempre y cuando no sean peligrosas para él.
obviamente. Correlativamente nos podemos preguntar si no hay hoy una nueva ola de desinstitucionalización que me recuerda aquella de la que oí hablar por Jack Ockman, entre otros, y de las que solo vi las consecuencias. Una ola que se organiza en torno al autismo y que se opone a la manera en que los pedopsiquiatras se ocupan del autismo. Pero bueno, que se nos cuestione o que se cuestione a los pedopsiquiatras no deja de ser una oportunidad y una suerte. Y a partir de ahí nosotros repensar hacia dónde queremos ir. Estos puntos se los regalo para la discusión. Gracias. Merci, Nicolas. Gracias, Nicolás, por todo lo que acabas de contarnos. Una vez más, te doy las gracias por haber aceptado sobre la marcha, en el último momento, venir a compartir con nosotros toda la delicadeza y la precisión de tu discurso y la riqueza de tus estudios. Y además, me gustaría decir que he encontrado en tu manera de presentar el tema la manera muy científica de Jack Ockman, ¿sí? El hecho de presentar una posición, de discutirla, de ir más allá, de seguir hacia adelante. Creo que efectivamente esto es el fruto de una escuela particular e importante. Voy a dar la palabra ahora a Alberto Lassa. Todo el mundo aquí lo conoce, evidentemente. Y solo diré una palabra, aparte del hecho de que es el organizador de este coloquio, junto con sus colegas. Es profesor de psiquiatría del niño y del adolescente aquí en Bilbao, psiquiatra, psicoanalista. Desde el primer coloquio, desde el primer congreso de la EPA, es miembro de la EPA, siempre activo, miembro activo, y siempre nos aportó sus presentaciones clínicas con una calidad particular. La manera de aunar el humor y la ciencia es una de sus características. Sé que nos vas a contar la historia de un caso particular. Te doy la palabra. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Lenio Richo y a Nicolás Georgiev que hayan aceptado sustituir a dos personas muy vinculadas a la historia de esta sociedad, como son Juan Manzano y Jack Ockman. Como acaba de anunciar Lenio, yo voy a hablar de clínica, y más exactamente voy a hablar de un solo caso clínico. Eso sí, un caso clínico que yo he seguido durante 30 años, desde que se creó el servicio hasta que me retiré del servicio. Bien. Me voy a situar en continuidad con las palabras con las que yo creo que terminé mi última intervención en un congreso nacional español, que algunos recordarán, que era citar a un autor que yo admiro mucho, que es Elias Canetti, allí donde dice: la principal tarea humana consiste en que, dice, quien no desea ser olvidado debe dejarse ver y debe dejarse oír. Y un poco más adelante dice: la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras. Bien. Entonces, en continuidad con estas palabras introductorias, decir que yo he titulado mi texto Palabra de psicótico y no palabra de autista. Estoy entre los que quiere reivindicar ciertos términos en trance de desaparición, como son psicosis infantil o como es histeria, por ejemplo. También
testimoniar de lo que es la palabra de un paciente. Por tanto, un acompañamiento terapéutico, diré, lo de si es terapéutico o no, incluso eso está abierto a debate tras esta exposición, pero si no es un acompañamiento terapéutico, por lo menos yo creo que sí es un acompañamiento que yo llamaría vital, que obviamente remite a la noción de testamento vital y, por no ponerme muy serio, remite también a lo de un testimonio vital, el testimonio de la vida de un niño psicótico que en este momento ya ha superado los 40 años. Yo le conocí cuando tenía 10. Él venía, hacía unos meses, había ido a visitar a otro personaje famoso que ha sido citado esta mañana, el profesor Ajuriaguerra, para los franceses Ajuriaguerra. Bien. Le vio a este niño, él ya estaba retirado a un centenar de kilómetros de aquí, los padres le llevaron, conversó con este niño. Los padres fueron como quien va a ver al oráculo, y lo que dijo el oráculo es: ustedes dicen que este niño es autista, varios profesionales lo han dicho y seguro que es verdad. Pero yo les voy a decir una cosa, ahora autista no es. Dice, tiene demasiadas ganas de hablar. Bien. Así que yo les aconsejo que vayan a ver, palabras textuales, a alguien que tenga tiempo, que tenga paciencia y que le gusten este tipo de niños. Y bueno, pues al de un tiempo dieron conmigo, que pensaron los padres que yo reunía estas condiciones, y así empezó nuestro periplo. La historia clínica retrospectiva de un niño que ya cumple 10 años, pues o me eternizaré resumiéndola, pero yo sintetizaré diciendo que la madre y el padre contaban que siempre había sido un niño muy retraído, muy especial, muy silencioso, muy sensible y muy huidizo. Habían intentado integrarle en 2 instituciones que entonces había para niños psicóticos, la segunda recién creada por una asociación de padres, y le sacaron rápidamente porque entendían que los demás niños que estaban en su grupo les parecían demasiado deficientes para que su hijo conviviera con ellos. Y de esta manera optaron por llevarle a una escuela entonces pionera que empezaba con un programa de integración escolar, con una política de integración escolar. Decían los padres, no lo he dicho, este paciente forma parte de una fratria bastante numerosa, cosa no muy frecuente entre los autistas, y los padres decidieron que el que le sigue le acompañara en esta escuela, mientras que los demás hermanos continuaban en el centro escolar en que ya estaban integrados previamente. De este momento inicial yo les diré que yo me esforcé mucho porque los padres respetaran las particulares lecturas de este niño que a todo el mundo le parecían inapropiadas. Leía cosas raras de climatología, de zoología, de animales, de comportamiento de los animales, y escolarmente no le interesaba absolutamente nada lo que la escuela le ofrecía. Los padres fueron respetuosos con este comportamiento mío, que consistía en una especie de entrevistas en donde en una semiclandestinidad compartida yo le preguntaba cosas acerca de sus lecturas y en donde dejábamos absolutamente de lado lo que era su rendimiento escolar, sus actividades cotidianas en la escuela, etc. Diré, porque me parece que en mi entendimiento de lo que hay que hacer con un autista, yo creo que es un mango con 3 patas. ¿Qué hacer con los padres? ¿Qué hacer con la escuela y con quienes participan en la educación del niño autista? ¿Y qué hacer con el propio niño? ¿Qué tipo de abordaje terapéutico u otro podemos ofrecer desde los servicios específicos de salud mental? Los padres se empeñaban inicialmente en dar una impresión normalizada del niño, pero no tardaron mucho en decirme pues, que les preocupaba que no tenía relaciones absolutamente con nadie,
y de hecho sus compañeros le llamaban diversas cosas, el marciano, por ejemplo, y posteriormente los compañeros ya se modernizaron y le llamaban el friki. Se anglosajonizaron también los compañeros. Bien. Diré que si algo me llama la atención de estos 30 años, casi 30 con los padres de contacto compartido, ellos fueron, yo diría que extraordinariamente, no entendían nada de lo que hacíamos, pero tampoco se metían mucho y insistían mucho en una cuestión. Él dice que tiene que venir. Y que tiene que venir a todo precio y que no puede faltar y se pone muy pesado cuando se acerca la hora y tiene que llegar extraordinariamente puntual, etcétera, etcétera. Bien. Estos padres, como otros, obviamente planteaban el problema que tenemos siempre, el problema del dolor y la cólera, la irritación de los padres extremadamente dolidos desde el punto de vista narcisista. Abro la cuestión entre paréntesis de qué hacer en este tipo de situación, porque es una situación, la de los padres me refiero, difícil de cuidar y, como bien sabemos, sobre todo por hechos recientes, muy fácil de ser utilizada, de ser mal utilizada. Me refiero a esta cólera, esta insatisfacción de los padres que no soportan esa situación. Bien. Con la escuela he pasado, bueno, eran los inicios de la integración a la italiana, se decía entonces. El planteamiento inicial, la psiquiatría es marginadora, la escuela también. Yo entonces, que era más joven, lo compartía, pero luego, bueno, en mi convivencia con la escuela hemos ido viviendo diferentes cosas. Y yo diré, tanto en lo que se refiere a los padres como en lo que se refiere a los profesionales de la enseñanza, que podemos ganarnos su respeto si sabemos transmitir el respeto que sentimos por el sufrimiento psicótico. Yo creo que cuando se explica a alguien, este niño sufre de tal manera, o creo que sufre, o creo entender que le está pasando esto, generalmente es algo que despierta una cierta solidaridad, incluso en otros ámbitos profesionales, o incluso por parte de no pocos padres. Bueno, primer encuentro, inolvidable. ¿Qué tal estás? ¿Sabes, Alberto? Esto lo conocéis, porque de este paciente he ido yo hablando en diferentes momentos de estos 30 años. ¿Sabes, Alberto? Se me ha informado de que te llamas Alberto. ¿Sabes que se acaba de instaurar la veda de los salmónidos? O quizás sepas o no sepas lo que son los ciprínidos. Bien, os podéis imaginar mi situación. Seguimos andando y antes de entrar en el despacho me dice: acabo de observar que los cimientos de este edificio han sido construidos sobre un cultivo de cucurbitáceas. Bien, bastante perplejo, le invito a sentarse y ¿por qué no me dibujas y me hablas de estas cosas que tú conoces también? Bien. Entonces hizo 2 dibujos, primera sesión, una escena de caza y una escena de pesca. Aparentemente no hablaba, pero inclinado hacia el dibujo, musitaba cosas, murmuraba cosas difícilmente perceptibles, pero con una mímica muy estereotipada, muy misteriosa. Pero yo me pude dar cuenta, pude percibir en su voz baja que hablaba de asesinatos, de cadáveres enterrados, de animales cazados y destripados, de animales reventados y aplastados y toda otra serie de horrores. Ya desde entonces aparecía una cosa bastante clara, que este chico tenía 2 registros de comunicación. Si estaba a solas con alguien, a su manera dejaba emitía, digamos, estos mensajes bastante inquietantes. Cuando estaba en un espacio más social, era un auténtico papagayo que recitaba sus conocimientos. Por ejemplo, en esta primera consulta me habló de proboscídeos y de monotremas. Otro aspecto ya presente desde esta primera consulta, y ligo con lo que acaba de decir Nicolás Georgiev, es que yo siempre he tenido la sensación durante 30 años que no me miraba, que evitaba mi mirada. Y sin embargo siempre he tenido la sensación de que no necesitaba mirar porque lo veía todo.
De hecho, Bilbao no es muy pequeño y supe a través de los padres que había momentos en que él me percibía por la calle a distancia y describía a los padres con todo tipo de detalles, cómo iba vestido, con quién. Yo no lo sabía, que me había visto, pero él me veía. Bueno, esta historia de la caza y la pesca nos llevó a un montón de sesiones caracterizadas, como conocéis los que tenéis actividad clínica con estos niños, caracterizada por las repeticiones interminables, por la exigencia a veces sádica de desarrollar determinado juego con los mismos detalles, con la misma precisión, etc. Los juegos siempre tornaban en torno a cuestiones de caza y pesca. Era una cosa monótona, repetitiva. Yo tenía que cazar o pescar, como he dicho, con los detalles que él me exigía. Y os podéis imaginar que en esta monotonía y lentitud, pues a mí me entraron muchas dudas. Lo que me mantenía un poco la esperanza de aquí, parece que algo se permeabiliza, era que, obviamente, las interpretaciones no cabían, ¿eh? Lo más que yo podía hacer es, a través del juego, camuflar, con muchos rodeos y a través de personajes interpuestos, de manera fragmentaria y a pequeñas dosis, algunos elementos que pertenecían a reconstrucciones posteriores. Por ejemplo, este policía, que es un asesino, parece que ahora se dedica a curar a los ladrones, por ejemplo. O, por ejemplo, otra cosa que tengo por ahí anotada, yo le comentaba, me parece que es la primera vez que este ladrón de animales está triste y que lloraba por lo que había hecho. Él nunca reaccionaba a este tipo de comentarios y yo sé posteriormente que esto se iba depositando. ¿En qué se iba depositando? Se iba depositando en su capacidad de desarrollar un juego narrativo. Tengo que decir que en aquella época yo hacía una formación psicoanalítica oficial y que de parte de mis supervisores lo que me proponían era intervenciones clinianas muy activas. Yo venía de mi experiencia ginebrina, durante muchos años había oído a René Diatkin, cuando había una interpretación de este estilo, que decía, pero ustedes no saben que no hay que contar obscenidades a los niños, y menos a niños de este tipo, con lo cual ya hay, bueno, pues joven psiquiatra y psicoanalista en formación que era, pues tenía que encontrar mi punto de equilibrio a la hora de proponerle a este chico comentarios acerca del juego que íbamos desarrollando. Bien. Mi duda principal, obviamente, era si una relación terapéutica tan costosa compensaba los lentos y pequeños cambios logrados, pero por otro lado, de alguna manera, vinieron en mi apoyo los textos de Jack Osman acerca de desarrollar la narratividad de estos niños de la misma manera que yo recordaba las propuestas de Diatkin, en el sentido de que nuestro papel era permitir configuraciones creativas sobre las que un niño psicótico pudiera narrar, organizar algún tipo de discurso comprensible. Bien, algún tiempo después, en este contexto, él me propuso un nuevo juego previo a un suceso importante. No he dicho que yo le había visto a este chico desde los 10 hasta los 23 años, una vez por semana, excepcionalmente 2, que durante muchos de estos años teníamos la ilusión de que abriríamos un hospital de día y podríamos integrarle. Finalmente se abrió el hospital de día, pero a él ya se le había pasado la edad. Bien. Y, por tanto, toda nuestra relación fue ambulatoria. A partir de los 23 años, hasta mi jubilación, cuando él tenía algo más de 40, nos hemos visto muy regularmente una vez al mes. Este ha sido mi intercambio, mi convivencia con este niño. Bueno, un año, la vuelta de vacaciones se retrasó un poco por mi parte. Yo tuve unas vacaciones un poco más largas y me sorprendió que al vino y me tiró sobre la mesa una bola de papel muy arrugado que yo, al desplegar, vi
pues vi una maraña de trazos, un ovillo de trazos, y al preguntarle qué es esto, él, muy analítico, me dijo: es el plano de mi pueblo, donde él pasaba el verano. Aquí está la panadería, aquí está el kiosco, aquí está la piscina. Yo le dije: hombre, si lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera ido a buscarte a tu pueblo y te hubiera podido encontrar antes de lo que nos hemos visto. Es quizás que yo recuerde, creo poder decir que es la única interpretación transferencial que yo hice en 30 años. Bien. Él volvió a arrugar la bola de papel, sonrió, se la guardó en el bolsillo y se marchó silenciosamente. Pero a continuación desarrolló un nuevo juego. El nuevo juego era: yo voy a darte pistas para que tú encuentres lo que yo escondo. Entonces era un juego semidivertido, semirepugnante, en donde él escondía todo tipo de cosas, objetos que recogía del suelo, objetos que sacaba de un cajón de mi despacho, objetos que traía chupaos y lamidos en sus bolsillos, y bueno, él los escondía y yo los tenía que buscar. Evidentemente, mi idea era que entonces ya tenía más, debía estar por los 12, 13 años, recordaba ciertos acercamientos corporales de los niños autistas pequeños, y yo pensaba que se trataba de un acercamiento entre sus cosas y las mías, entre su cuerpo y el mío, y más concretamente entre sus deyecciones corporales y su deseo de guardarlas en mi cuerpo, o por lo menos en los apéndices de mi cuerpo, mis cajones, mis objetos, etc. Bien. Esto se transformó poco a poco en un yo me escondo y tú me buscas, que era recíproco, intercambiamos el turno, y entonces pasamos una fase bastante curiosa en donde decía: tú te encierras en el armario y yo te busco. Da la casualidad que yo tenía un despacho con muchos armarios, y bueno, me escondí allí, entonces él desde fuera me iba dando órdenes. Algunas veces me tenía que esconder, decía él, embalsamado como una momia, me rodeaba con papel higiénico. Otras veces me llamaba: tú eres el encerrado amortajado. Mientras yo estaba encerrado, decía: bueno, a ver ahora qué pasa. Él cantaba en el exterior del armario, en mi despacho, cantaba aleluyas, decía él, aleluyas a la gloria de Cristo y a su resurrección. Gracias a él, gracias a esos cánticos, según él, estos cánticos tenían que resucitarme. Dice: y luego tendrás que salir vivito y coleando. Yo tenía que hacer gestos de salir vivito y coleando. En fin, yo he practicado mucho el psicodrama, pero todavía soy lo suficientemente pudoroso como para no montar aquí un número descriptivo de cómo esto ocurría. Pero el caso es que la felicidad duraba poco, porque yo salía allí vivito y coleando y el tío hacía ¡pam! Muerto. Te he atravesado la garganta con mi anzuelo, etcétera, etcétera. Bien, sabéis que era una cosa que rápidamente derivaba a una relación, no sé, por decir algo diré sadomasoquista. Te he pescado como una anguila, me decía muchas veces. Bien. El caso es que este juego, que cada vez se asemejaba más a un juego psicodramático, fue ganando en plasticidad y en flexibilidad. Él fue pudiendo hacer roles más abiertos y más expresivos. Había momentos en que yo debía gritar y mostrarme aterrorizado, y era muy exigente en que yo gritara de verdad, con lo cual tengo que explicaros el setting particular de que disfrutábamos. Yo le veía a este chiquito en horario de tarde, cuando el resto de las consultas estaban vacías o semivacías, y había otros niños psicóticos que también venían a compartir el espacio de las consultas con otros niños, yo diría que más afectados que él todavía por procesos psicóticos. Tengo que decir que mi principal ayuda en esta época, aparte de mis compañeros, fue la de una señora de la limpieza, que debía tener particulares calidades perceptivas, porque 25 o 30 años después, que todavía la vemos, ella pregunta sistemáticamente por cada uno de estos niños, recuerda cosas que compartió con ellos, y este niño, cada fin de año, este niño que ya no lo es, preguntaba igualmente por ella: ¿dónde está? ¿Qué es de ella? Etcétera, etcétera. Con lo cual apunto a otra de las calidades
no sé si hay que decir intersubjetivas, empáticas, de estos niños que tienen la reputación de ser insensibles. Bien. ¿Qué pasaba, entre tanto, fuera de la consulta? ¿Cuál fue su periplo educativo? Bueno, un periplo educativo que también fue el mío, porque pasaban muchas cosas. Yo creo que a nivel de su escolaridad él siempre osciló entre, bueno, él y las personas que se relacionaban con él oscilaron siempre entre dos polos. Un polo que era el polo de la irritación. Este niño es un pesado, es insoportable, y el otro polo, que era el polo de la protección maternal. Es decir, este niño despertó mucho cariño en algunas personas. No solo despertó mucho cariño en algunas personas, sino que hizo que personas que no teníamos nada en común pudimos relacionarnos para hablar de él y de los problemas que él tenía y de cómo hacemos frente a esto o cómo hacemos frente a lo otro. Bien. Como a él le gustaba mucho la agricultura, los animales, etcétera, intentamos que hiciera una formación profesional en una escuela tipo granja, de la que fue rechazado, textual, porque sus resultados en matemáticas eran decepcionantes. Bien. En vista de lo cual, yo hablo de un periplo, yo podría escribir una novela de mis conversaciones tratando de explicar qué es lo que conviene a este niño y qué es lo que entendía la gente de lo que yo proponía como algo conveniente para este niño. Bien. En fin, por ejemplo, hubo unos profesores que entendieron que como él era minucioso, tenía que dedicarse al dibujo técnico. Y él, que siempre ha sido un chico muy obediente, pasó noches hasta altas horas de la madrugada haciendo dibujo técnico con una precisión increíble. Cuando llegaba con los dibujos técnicos siempre le decían: esto no lo has hecho tú, te habrán ayudado tus hermanos. Este tipo de situaciones eran constantes. El caso es que aterrizó en una escuela de hostelería. Como yo había insistido bastante que para este chico lo del contacto directo con el público era lo más complicado, pues alguien pensó que qué mejor que la hostelería. Bien. Entonces, bueno, le sirvió para aprender idiomas. La cuisine francés, por ejemplo, era un tema que a él le motivó mucho. Diré de pasada que me aprovecho para decir que el texto está escrito, lo podrán leer en la publicación que se haga del Congreso, pero pido excusas a las traductoras y agradezco su flexibilidad porque voy haciendo saltos sobre la marcha y no estoy respetando el texto escrito. El caso es que se acercó a su periodo de prácticas de hostelería, aquello no funcionaba bien y ocurrió un suceso milagroso. Es que le dijeron: ya pasas al periodo de prácticas. Y entonces la escuela de hostelería, como todas, tenía un comedor donde recibía gente y dijeron: venga, vete a servir la sopa. Entonces él fue con una sopera hirviendo, tropezó y la sopa hirviendo cayó sobre la mesa. Él tuvo quemaduras importantes en las manos. Y lo interesante del asunto es que ni él, ni los padres, ni la escuela me contaron nada de este incidente. Al de unos meses, cuando se planteó, ahora lo detallaré, el tema de que abandonara esta escuela, me contó, dice: bueno, te han hablado mis padres y no sé si te habrán dicho que he tenido un incidente. Entonces me cuenta este episodio y le digo, iba yo a decirle algo y me dice: quieto, no me digas nada. Dice: los clientes salieron indemnes. Tras de lo cual soltó una carcajada. Bien. Bueno, me vino bien porque los padres me habían propuesto que este hombre hacía tales esfuerzos de adaptación a la escuela de hostelería que me dijeron: ¿por qué no le dijeron por qué no le decimos? Pero en realidad, ¿por qué no le dices que hemos pensado que abandone esta escuela? Yo les dije: bueno, no tengo inconveniente en decírselo. Les dije a los padres porque estoy bastante convencido de que para él va a ser un alivio. Entonces llega y digo: hablo con tus padres, hemos decidido que igual era el momento de que abandonaras esta escuela.
Antes he dicho que nunca me miraba, no he dicho que a veces cuando quería subrayar algo no solo no me miraba, sino que hacía un gesto así, mirando a un galo perdido del despacho, y me dijo, y esto sí que lo tengo que leer porque en su día lo apunté, me dijo: Alberto, no sabes tú cuánto. Yo le dije: creo que esto te va a aliviar. No sabes tú cuánto. Hizo un silencio y dijo: no puedo sino repetirte lo que dijo el deán rojo de Canterbury. Dimito, pero no porque haya menguado mi entendimiento, sino porque se ha agotado mi paciencia. Impresionado, podéis imaginar, le dije: hombre, pero ¿de dónde sacas eso? Y otra vez, con la misma actitud, mirando al infinito: lo acabo de leer en un libro de Vallejo Nájera. Para los españoles, Vallejo Nájera es un psiquiatra conocido por haber escrito muchos libros de gran divulgación, de mucho éxito comercial. Lo acabo de leer en un libro de Vallejo Nájera. No sé si sabes que es un psiquiatra famoso. Silencio. Ha muerto recientemente. Y en ese momento sale, cosa que hacía 5 minutos, sí, me da tiempo. En ese momento sale del despacho, como ya hacía en sus juegos. He pasado con este niño mucho tiempo en el pasillo o detrás de una puerta entreabierta. Entonces se encerraba en el servicio y se sometía a todo tipo de abluciones y lavados. Yo respetaba este espacio íntimo. En ese momento, que yo creo que iba a romper a llorar después de anunciar la muerte del psiquiatra, pues ahí se fue, creo que para enjuagarse un esbozo de lágrimas. Al de un rato volvió y me dijo: has de saber que intento leer todos sus libros. No dije nada, porque me pareció bastante claro que él había percibido, que yo había percibido su tristeza, y él percibió bastante claro que yo también había percibido que, al hablar del psiquiatra muerto, pues también estaba hablando de mi futura o posible ausencia. Bien, tengo que terminar y diré en qué se ha convertido, en qué adulto se ha convertido Bueno, pues para empezar, fue el primero entre todos sus hermanos que tuvo un empleo remunerado. Inicialmente trabajó en estos cupos que las grandes instituciones tienen para minusválidos. Trabajó en una gran institución pública como sustituto encargado de transportar el correo interno. Ya existía Internet, pero había cartas que tenían que ser entregadas en mano. Como Bilbao es muy pequeño, yo tuve ocasión de informarme de que nunca jamás ningún funcionario fue tan preciso como este chico. Y me añadieron una cosa, dice: el único problema, dice, es como le preguntes algo personal. Bien. ¿Qué es lo que pasaba cuando le preguntaban algo personal? Que empezaba sus declamaciones, que no he contado, pero ya he dicho que era un experto en climatología, en zoología y en otras muchas cosas, pero sobre todo era un experto en política local. Con lo cual, cada día que llegaba yo le decía: ¿qué tal estás? Y él me decía: se ha celebrado en el Parlamento la sesión definitiva para la Ley de Territorios Históricos y el diputado fulano de tal, perteneciente a tal partido, ha apoyado no sé qué moción. Y dice: estoy bien, gracias. Bien. Esta cuestión de rodear o de trufar un discurso interminable, farragoso y demás, y introducir pequeñas cuñas referidas a su vida cotidiana, a sus dificultades personales, se hizo una cosa tan cotidiana que yo sabía que cuando la letanía se repetía una segunda vez y una tercera vez, me estaba diciendo algo que yo no había captado. Bien. ¿De qué hablaba? Pues de cosas interesantes,
Después de ser mensajero en esta gran institución, al final fue contratado como responsable de todos los arreglos de una urbanización de muchos apartamentos, donde sus padres habían veraneado y donde él conocía la mayor parte de familias que habitaban en este vecindario. Y aparte de eso, otra cosa que no he dicho, con el tiempo se había convertido en un gran pescador. Su padre, que era también un gran pescador, al que todos los demás hijos le decían vete a pescar porque es muy aburrido, estableció con este chico, era su único acompañante, que con el tiempo se convirtió en un experto pescador y con sus primeros dineros, en esta villa donde ejerce de cuidador de apartamentos, se compró un pequeño bote en el que sale a pescar y que le ha servido para hacerse un experto en mareas, temporales, cebos de pesca, etcétera, etcétera. Con lo cual, hablar con él para mí es muy divertido. Para cualquiera que no sea yo, es un pesado de tomo y lomo. Bien. Puedo decir que en el pequeño pueblo donde él practica la pesca se ha convertido en un personaje de referencia, de tal manera que entre los pescadores, viejos pescadores jubilados, alguno de los cuales es compañero mío de bachillerato, por eso lo sé, dicen, ya podemos ir a sacar el bote, ya hay marea suficiente porque fulano ya ha pasado. Es decir, que él es la referencia, entre otros pescadores, de cuándo hay que ir a buscar el bote. También le han hecho encargado de los planos y trayectos de un grupo de montaña. Entonces, os podéis imaginar lo que es este hombre haciendo un plano y explicándolo. Bien, tengo que cortar. Termino. En estos tiempos en que lo que se nos exige son certezas, aunque sean falsas, bueno, que se puede vender como conclusión cierta de un tratamiento de este estilo, porque como bien sabéis, el criterio fundamental es que tenemos que hacer cosas que prueben su eficacia y que además sean replicables. Es decir, que yo tendría que explicar a la vez que en qué ha consistido este tratamiento, cuáles son sus características especiales para que se les aplique a otros casos parecidos y ver si pasa lo mismo. Veis que esta es la gran paradoja de la posición de quien investiga. A mí me parece que está muy bien investigar, pero una cosa es la verdad científica y otra cosa es lo que yo creo que Hosman ha llamado y otros autores han llamado la verdad narrativa. En una relación así surgen cosas que son impensables se pueda repetir. Y es Hosman, en uno de sus últimos textos, el que ha citado a Aristóteles, que decía, fijaros ni más ni menos lo que decía, solo puede haber ciencia de lo general, pero solo puede haber medicina de lo particular. Entonces, esto me ha ayudado a mí a decir, bueno, pues ¿de qué hablo en el Congreso? Pues voy a hablar de un caso, a ver qué pasa. Bueno, vuelvo a Juriaguerra. Porque Juriaguerra termino, me queda un minuto. En su plan de reforma para la psiquiatría del País Vasco decía muchas cosas, pero una de las cosas que decía era: los psiquiatras oímos muchas menos historias que otros especialistas de la medicina. Oímos menos historias, pero son mucho más bonitas. Oímos muy bellas historias. Tenía alma de poeta. Y añadió: hay que saber una cosa, que para apreciarlas tenemos que perder, anotarlo, la insolencia de la salud. Solo perdiendo la insolencia de la salud se puede apreciar a alguien que hable tus términos. Terminaré para deciros que yo creo que se mire como se mire, en definitiva. Yo he tratado de resumir 40 años de carrera en la psiquiatría pública. Cada vez estoy más convencido que solo hay dos psiquiatrías. Una que trata de favorecer la expresión del sufrimiento mental y otra que trata de silenciarlo, o aún peor, de suprimirlo. Ese era mi mensaje. Muchas gracias por vuestra atención.
Je crois, cher Alberto, Creo, querido Alberto, que efectivamente nos has dado a ver y hacer percibir con una narración de gran belleza, esa belleza que concierne a cualquier relación clínica, si así la podemos llamar, clínica en el sentido de la escucha de la palabra del otro y la palabra de uno mismo. Porque yo no sabría en este momento si has dado más o si has recibido más en ese intercambio con este chico. Y cuando hablaba de humor, es decir, que 40 años de relaciones de este tipo, con esta profundidad de reflexión, nos enseñas que eso da, es dar, se da así, se da mucho. En el trastorno invasivo del desarrollo, pues hubiera sido lanzarlo en una carrera profesional de enfermo, y esto no le hubiera dado nada a todos aquellos que aprovecharon tu profundidad de miras y de pensamiento y en tu desarrollo terapéutico. Lamento decir que no hay tiempo para el debate, que sería muy interesante, pero tengo miedo que sea hora de empezar los talleres y de dejar esta sala para los que se tengan que ir. Querrías, no obstante, 2 minutos, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos tiempo para 2 preguntas. No hay micro en la sala, micro de... No nos hemos puesto de acuerdo, Alberto y yo. Sin embargo, hemos hecho una especie de espadar de gran entre los modelos que yo he presentado y el caso que tú presentaste. Tú has hablado del caso. Sin embargo, ha habido una especie de sintonía y has venido a ilustrar, y en la filosofía del que yo he presentado como una novedad, sin embargo, tú lo has estado haciendo durante 30 o 40 años, ilustrar esa forma de ser que es un gran respeto por lo que el paciente trae consigo, hacer un esfuerzo para entenderle a él y no para que él te entienda a ti. Y has hecho algo como la tutela lateral. La tutela lateral es un concepto del Motron y que algunos psicoterapeutas de autistas han desarrollado también. Es una especie de acompañamiento paralelo, aceptando los límites del otro paciente en un contacto demasiado estrecho que el paciente no soportaría. Y para mí lo que has contado ha sido pasar de mi teoría a tu práctica. Muy interesante. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Y Nicola, me gustaría discutir contigo del modelo, tu modelo que yo conozco, que es muy brillante, pero es una forma, de alguna manera, de poner en tensión o bien un modelo o bien otro modelo. Los contrapones, pero se podría hacer cosas intermedias. Y si cogemos el modelo de Julia Guerra, que dice que hay que partir de diferentes niveles, ahí la instrumentación, donde se puede pensar que hay déficit o sobrefuncionamiento, pero la función social o cualquier función y el funcionamiento de la función a su vez, que es la manera de paliar las cosas. Estás en un entre niveles, te sitúas entre los niveles que no te obliga a elegir entre este nivel u otro. Puede ser esto en cierto nivel, esto otro en otro nivel y un funcionamiento paliativo en otro nivel en función de que hablas de la A función con A privativa y las modalidades defensivas. ¿Por qué
de alguna manera nos obligas a elegir. ¿Por qué no describir una psicopatología con 3 niveles o con 4 y 5? A ver, yo no presento un modelo al que yo adheriría. No, es la situación de la literatura ascista y hay que elegir porque hoy no se han establecido vínculos. Luego cada uno de nosotros establecerá los vínculos que quiera. Si quiero abundar en lo que tú dices, hay una carencia grave en la definición actual de lo que llamamos las cogniciones sociales. Es que se restringen a las interacciones actuales tal y como las tienen dos individuos entre sí. Y he citado un artículo al final que denuncia este enfoque. Yo creo que en los humanos todo es intersubjetivo. Por lo tanto, decir y las funciones ejecutivas y que luego también está la dimensión social por otro lado y por otro lado el aprendizaje y por otro lado la pensión, el pensamiento, todo es demasiado castrador, pero está la intersubjetividad. Hay funciones que valen para las relaciones entre la gente y otras funciones que no tienen nada que ver. Es un enfoque casi filosófico. Yo lo que intentaba era explicar los modelos y cuáles eran sus límites. Y luego ya cada uno de nosotros pues tiene que trabajar su pensamiento en torno a esto. Perdón, en castellano. A lo complementario de la clínica que yo he aportado y al planteamiento que Nicolás nos ha traído, yo he dicho que durante muchos años yo pensaba que este chico evitaba la mirada. Con el tiempo pasé a pensar que lo veía todo. Durante mucho tiempo este chico tenía reacciones que a mí me parecían de desconfianza paranoide, como que quedaba paralizado por cosas que ocurrían fuera de la sala. Y con el tiempo yo llegué a convencerme que lo que tenía era un oído extraordinario y que al menos parte de esos movimientos de parálisis que en su día llamábamos persecutoria, tenían que ver con una hiperpercepción que escapaba a mis capacidades. De hecho, creo que muchas de esas parálisis tenían que ver con los movimientos de la señora de la limpieza, que estaba recorriendo todo el consultorio y que era la encargada, era un secreto que yo compartía con ella, de decirme en qué consistían sus lavados, abluciones y ejercicios secretos en el servicio. Entre otras cosas, él tenía unas prácticas muy ritualizadas de escupir a determinados objetivos y obviamente la señora de la limpieza era la que le tocaba recoger sus eyecciones. Ella me lo transmitía a mí, no a él, jamás le riñó. Sin embargo, es evidente que él sabía que era ella. Por tanto, que él se paranoidizara frente a ciertos ruidos externos que yo en su momento entendía que era algo que tenía que ver con una dinámica paranoide psicopatológica, en realidad yo creo que tenía que ver más con un perfil perceptivo de una capacidad inaudita. Y ligando con lo que nos ha presentado Nicolás, pues realmente este chico tenía limitaciones, pero muchas capacidades extraordinarias. Dicho sea de paso, no todos los autistas son así, porque yo creo que por lo menos en nuestro ámbito geográfico empezamos a percibir esta corriente según la cual todo el mundo quiere que su autista sea un Asperger, como decimos ahora, y sea un autista de altas capacidades, y si no las muestra es porque estamos errando en los planteamientos terapéuticos, o al menos así se nos dice, ¿no?, en ciertas situaciones. Pues es el aspecto sociopolítico al que Nicolás ya ha aludido. Me paro aquí porque estamos incumpliendo el horario. Muchas gracias. Bueno, merci encore.